Bueno, como os decía, aquí no ha tenido tanto debido a su antigüedad. Lo que estáis viendo son las primeras 24 horas de una de las campus anteriores. 24 horas de infección de Conficker. Cómo empezó la campus durante 24 horas y cómo acabó. Los puntos rojos que veis son ordenadores infectados dentro de la Campus Party. Los puntos azules son los que ha infectado fuera de la Campus Party. Entonces vais a ver tomas de 24 horas de cómo estaba la situación del Conficker pues hace unos cuantos meses en otro evento de este tipo. Como veis, cada vez se van comunicando más los equipos entre ellos para establecer la red peer-to-peer que establecía el Conficker, y veréis que al final prácticamente todos están comunicados entre sí. O sea, es hasta bonito el sistema que tiene, que parece hasta el comportamiento de células, etcétera, para juntarse y hacerse más fuertes entre ellos. Y bueno, ya le queda poco. Veis que al final ha quedado prácticamente todo el mundo comunicado, todos los infectados comunicados entre ellos. Estadísticas que tuvimos en otras ediciones en la que el Conficker digamos todavía podía explotar prácticamente la totalidad de los equipos Windows, cuando prácticamente no existía parche, etcétera, etcétera. Pues llegamos a estadísticas de más del 60% de los equipos Windows de la campus infectados por Conficker. Entonces eran estadísticas muy altas. Bueno, ahora os voy a contar otro ejemplo que descubrimos ayer de un equipo de aquí dentro que se había conectado a una botnet y estaba realizando diferentes temas. De hecho, no sé si estará aquí el dueño del equipo. ¿Qué equipo es? Aquel de allí, que bueno, le avisamos que tenía un comportamiento anómalo y ya lo ha solucionado. Le dijimos que instalase un firewall, un antivirus, porque bueno, podía tener problemas, incluso hay que le robasen información, etcétera, etcétera. Entonces, tal y como lo ve nuestro sistema, veis que el usuario, bueno, él, su equipo, ha establecido una conexión de IRC con un servidor que veis ahí que es de Venezuela, lo hemos localizado en Venezuela. Luego establece un nick, que aquí nos sale porque es un patrón, establece un nick en el IRC que nosotros identificamos como anómalo. Luego veremos que no es un nick normal, es nick que da información directamente del sistema operativo, el país donde está el usuario infectado, para que el dueño de la botnet tenga estadísticas de cuánta gente infecta. Y bueno, luego vemos que se mete en un canal, vemos que le mandan mensajes, ¿vale? El dueño de la botnet para que ejecute, digamos, acciones. Y bueno, también vemos que está conectado a dos servidores que forman parte de la misma botnet, uno en Venezuela y uno en China. Ahora veremos más información. Mira, hemos localizado los dos servidores, pues una en ChinaNet y otra, como hablábamos, en México, en una entidad de allí. Vale, paso por paso lo que ha hecho este malware que ha infectado a este usuario. Como vemos allí, se conecta al servidor de IRC, de control de la botnet, ¿vale? Y se pone el nick que vemos en rojo, que como veis no es un nick normal, y es lo que ha hecho que nuestro sistema lo identificase como anómalo. Entonces vemos que ha sido M00MEX, porque ha localizado el usuario en México, y XP porque el equipo pues tenía instalado un XP. Luego, una vez que se conecta, se ha metido en este canal y ha dicho que se ponga a la espera de que le comuniquen algo. Hasta que el dueño de la botnet le ha comunicado algo, que es que se bajase ese binario, ¿vale? El ordenador infectado se ha bajado el binario, como vemos ahí, y lo ha ejecutado. Ahora vamos a ver por qué os pongo este ejemplo, para que veáis la peligrosidad de estos temas. Nosotros, una vez que descubrimos eso, nos bajamos el binario, engañando, digamos, al sistema, para que nos hacemos pasar por un usuario infectado para conseguir el código que está intentando ejecutar contra ese usuario. Bueno, vemos que es un ejecutable de Windows, ¿vale?, de 32 bits, y vemos que esas son las funciones que importa dentro del código, que bueno, tenemos un montón de cosas y nos hace pensar que es anómalo, porque tiene algunas funciones que tienen mala pinta. Entonces, lo primero que hacemos en este caso es pasarle todos los antivirus del mercado. Este servicio lo tiene virustotal.com,
que es una empresa que tú le subes un binario y lo pasa por todos los antivirus del mercado y te comunica qué antivirus detectan ese binario como un virus, gusano, malware, etc. Esto nos alarmó porque lo pasamos sin virus total y ningún antivirus del mercado, a día de ayer, ningún antivirus del mercado lo detectaba. Hoy lo he vuelto a pasar y no me acuerdo qué antivirus era, además, no sé si el Icarus o alguno de estos, o sea, uno que tampoco es muy conocido lo detectaba ya, pero el resto de antivirus del mercado no lo detectaban. Entonces, digamos que no avisamos al usuario aposta, porque nos convenía tener a un usuario infectado mientras que fuese uno para poder ver la actividad que tenía la botnet y en el caso de que se propagase más y realizase algún ataque más grave, poder verlo en tiempo real y actuar de forma correcta. Sin embargo, si avisábamos al usuario y ya no perdíamos esa información y luego se infectaban más y no podíamos ver qué se estaba haciendo dentro de esa botnet, pues pierdes un montón de información importante para luego si el dueño de la botnet quiere usar los 12 gigas para tirar una página de un banco, una entidad gubernamental, etc. Entonces por eso fue que hasta antes de la conferencia no avisamos al usuario. Vale, una vez que vimos que ningún antivirus lo detectaba, pues hicimos un análisis dinámico que se llama del binario, que es ejecutarlo en un entorno controlado para ver qué es lo que hace el código. Entonces vimos que ejecutaba el proceso que lo llamaba Windows 7 Add-on, que eso seguramente sea para que si el usuario en la lista de procesos ve ese binario, pues diga, bueno, esto me suena a algo del sistema. Normalmente suelen utilizar para ocultarse pues win32.exe, win32/internetexplorer.exe, cosas que al usuario no se van a llamar virus y.exe en el sistema, entonces el usuario se daría cuenta. Entonces luego, después de ejecutarlo, ese binario lo que hace, crea esas entradas en el registro. Bueno, si estáis acostumbrados a este tipo de análisis, esas son las entradas del registro que hacen que cuando el ordenador se reinicia, cuando Windows inicia, ejecuta otra vez esas direcciones que le pone. Que en este caso lo que quiere, digamos, el creador de este malware es que es decir, una vez que el usuario no reinicie el equipo, pues que no se pierda esa infección, sino que continúe conectada a la botnet. Luego abre el puerto 1034 del host infectado. Yo he tenido una máquina controlada con el puerto abierto a ver si alguien me hacía algo en un entorno controlado y no lo he conseguido todavía. Entonces no he podido determinar para qué se utiliza. Y a nivel de código, es decir, en un análisis estático, bien con IDA Pro, etcétera, para ver el código y poder analizarlo, es más complejo y lleva más tiempo. Entonces no he tenido tiempo. El análisis dinámico es mucho más rápido de hacer. Luego intenta establecer conexiones con todos esos hosts que veis ahí, hasta que consigue conectar con uno de ellos, ahí veis, login IP juice, al puerto 47221, con estos datos, que los datos no los he puesto. Bueno, los datos, al final esto es otro servidor de IRC, igual que el que veíais en otro lado del mundo, con la gran diferencia que se ha actualizado el sistema y, digamos, ese malware ya no le detecta ningún antivirus. Entonces es una forma de que si tienes una botnet, lo que haces es actualizar a todos tus infectados con otro binario que ya no te detecta ningún antivirus y tienes, digamos, que copias la botnet a otro servidor, de tal manera que si los fabricantes de antivirus, etcétera, empiezan a sacar firmas, si lo dejases ahí te quedarías sin infectados. Sin embargo, si los cambias con este sistema de servidor y además con un binario que ningún antivirus, digamos, detecta, pues tienes la botnet clonada en otro sitio y te lavas las manos, porque dices, vale, ya nadie me va a detectar que estoy ahí. Entonces, como veis, la única manera de detectar este tipo de cosas cuando los antivirus fallan, como hemos visto en este caso aquí, da igual el antivirus que tengan los usuarios que utilizan Windows, que no se lo va a detectar ninguno porque no tienen firmas para ello. Entonces, veis que sí ha tenido éxito el analizar el tráfico de su usuario, porque al final lo que hace es analizar patrones anómalos dentro del tráfico de su usuario. Da igual que sea un binario diferente, da igual que se conecte a un servidor diferente, da igual que cree unas entradas diferentes en el sistema, que siempre vas a poder, no siempre, pero sí puedes analizar en muchos casos comportamientos anómalos a nivel de red. Y bueno,
Preguntas será al final, ahora os dejo con Javier, que os va a contar pues bueno, cómo conseguir que un proyecto libre se convierta en una empresa rentable de algún modo.